Hola, hola, queridos y queridas estudiantes. Les debía este videito para aclarar algunas dudas y ponerles en disposición algunas directrices acerca de la unidad 3 y 4 y el trabajo colaborativo contextualizado en programa de Ciencias Económicas, Gestión Financiera Pública. Chicos, para nosotros en el curso, después de haber visto unidad 1, 2, 3 y 4, tenemos que en la unidad 3 se desplegó todo el tema de presupuesto público y su inversión, el concepto de presupuesto público, el concepto de inversión pública, las fuentes de financiación, la planeación antes y después del presupuesto, formalización del presupuesto anual, leyes y marco normativo que lo regulan, ¿verdad? Y en la unidad número 4 se nos habla em, acerca de el tema de políticas públicas y un poco más precisar cómo va eso de poder nosotros formular, accionar y ver de manera real soluciones dentro de la administración pública, ¿cierto? Entonces, ahorita en este video les voy a dejar em, algunas claridades. Bueno, la unidad 3 y la unidad 4 para gestión financiera pública, acabo de abrir los plazos todos hasta el 20 de noviembre, ¿verdad? Para que puedan tener tiempito de organizar lo que les hace falta y también nos podamos concentrar en el TCC del sábado. Quiero explicarles un poquito lo que se aborda en unidad 3 y 4. La unidad 4 del presupuesto público y su inversión, la unidad 3 con toda esta estructura financiera que aparece ahí con los instrumentos de intervención económica, ¿cierto? Entonces, en el entendido de que esta unidad 3 y 4 ya nosotros sabemos qué es una política financiera, como ese conjunto de decisiones y acciones que toma el Estado para manejar sus ingresos y sus gastos con el fin de cumplir los objetivos sociales y económicos para lo cual está la administración pública. Entonces vamos a pensarlo de esta manera. Ustedes en sus casas tienen ingresos, como siempre lo hemos aterrizado a nuestras casas, a nuestros hogares, el salario, la mesada de la universidad, ¿verdad? También tienen unos gastos, comida, transporte, servicios, etcétera. Igual el Estado funciona, como lo hemos hablado en las tutorías, pero esto a gran escala. Entonces nosotros como administradores públicos, después de haber visto sobre todo estas dos unidades, debemos ser capaces de identificar cómo se reciben estos ingresos a través de los impuestos y de otras fuentes y cómo deben estos distribuirse en salud, educación, infraestructura y otras temáticas, ¿verdad? Vimos los instrumentos de política económica, vimos qué es la política económica y los instrumentos de políticas financieras públicas, incluyendo la política fiscal, las políticas presupuestales y el endeudamiento, ¿verdad? Nosotros para el TCC hay que aterrizar todo eso en una política pública. Entonces, para poder llegar a esa política pública en el trabajo que ya tienen, les propongo lo siguiente. El día sábado en el TCC vamos a exponer el trabajo, van a darme la idea, van a estructurar, obviamente en CIPA, van a estructurar la necesidad, digamos, la carencia o el nicho donde van a formular esa política pública y con los principios de finanzas públicas poder aterrizar en soluciones. Las finanzas públicas en Colombia se rigen por unos principios constitucionales y legales. Principio de legalidad, universalidad, unidad de caja, equilibrio, coherencia, especialización, etcétera. Y nosotros podemos ser capaces de, en ese TCC, imaginar, por ejemplo, que si el presupuesto general de la nación son 5 billones de pesos, o departamental o municipal, ¿sí? Eh, se deben utilizar unos recursos para, así como en nuestra casa tenemos unos ingresos y destinamos para el arriendo, para la comida, para el transporte, en lo público se recibe dinero y se deben, digamos, distribuir en ciertas cuentas y en ciertas líneas de inversión, ¿cierto? Ahí hay que tener en cuenta el marco normativo, hay que tener en cuenta el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Y puntos importantes, definir ese presupuesto, cómo se aplica y sobre qué necesidad. Ahí está la estructura del trabajo de cómo debe hacerse.
¿cierto? Em, Hay que tener en cuenta también los actores del sistema financiero público, cómo influye, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, las IAS, el Congreso, la Asamblea o el Consejo, en el caso de que los ejemplos sean territoriales, las mismas entidades territoriales, alcaldías, gobernación. Por ejemplo, si yo voy a formular una política pública para solucionar un problema en CRT, debo tener en cuenta que la alcaldía y la Secretaría de Hacienda Municipal, así como los recursos que vienen de la nación y que deben pasar al Consejo Municipal, son actores que están dentro de la cadena de esa inversión. Por eso deben estar estructuradas, haber leído, haber visto los videos de la unidad 3 y 4 con el fin de que puedan estructurar una buena política pública, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros en el TCC? ¿Qué vamos a hacer nosotros en el TCC? Déjeme ya abro la plantilla del TCC. Ya les digo, en términos reales, lo que vamos a hacer en el TCC, que vamos a hacer en la descripción del TCC es formular una propuesta de política pública con sustento financiero y que se gestione a través de los instrumentos financieros de política pública para proyectarlo, sea en el presupuesto general de la nación o en los territoriales. Entonces, qué es lo que hay que hacer? Es identificar en ese documento, primero, qué es una política pública. Tener claro que es una política pública, el conjunto de decisiones, acciones que toma el Estado para solucionar un problema general, ¿verdad? Deben identificar bien ese problema y que esa política responda a una problemática de salud, educación, de agua, de servicios públicos, de cualquiera de los sectores, tener un sustento financiero, cómo es toda esa línea hasta que yo llego a solucionar ese problema, tener en cuenta los instrumentos de política pública y instrumentos de política económica, y llevarlo a bien término. Nosotros vamos a pensar que somos alcaldes, concejales o líderes y que vamos a guiar esa política de buena manera y poder explicarla con un contexto, un sustento financiero. Ahí me puede hablar si se aterriza a través de acuerdo, a través de ordenanza, de dónde vienen los recursos, cómo hago yo para impactar a esa población. Bueno, ahí está en el documento los pasos para poder tener un trabajo exitoso. Yo quisiera que leyeran bien esas instrucciones, que el día de la sustentación expongan, puedo abrirles y de pronto negociar con ustedes que el documento, inclusive con las correcciones que hagamos en la sustentación, les doy 2 días más para que el trabajo escrito vaya perfeccionado con lo que hablemos en la sustentación, porque lo importante para mí es que ustedes formulen una buena política pública con sustento presupuestal, que tenga los principios presupuestales, que tenga identificado el ciclo del presupuesto, que tenga la territorialización, que tenga en cuenta la priorización de esa problemática, la identificación de buena manera de esas problemáticas territoriales y que sobre ese problema apliquemos el conocimiento que en la asignatura de Administración Pública, Gestión Financiera de lo Público, hemos desarrollado, ¿verdad? Si es con un crédito que se va a gestionar, si es con excedente rendimiento financiero, si se va a financiar por regalías, o sea, quiero que tengan la estructura financiera base para financiar esa política pública. En el tema de la estructura como tal del proyecto, del TCC, debe ser como está en la plantilla, presentar el trabajo como está en la plantilla, como les digo, la fecha de presentación de del trabajo, voy a ponerle 2 días más para el trabajo escrito, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes en ese TCC formulen una propuesta de política pública con sustento financiero para poder solucionar un problema de su territorio, con el presupuesto general de la nación, con transferencias, con el presupuesto territorial, que ustedes puedan identificar ese problema real desde su municipio, departamento, que sea un problema relacionado con que yo pueda aplicar la gestión financiera, algo concreto, no algo soñado, que usted pueda identificar o dentro del trabajo.
evidenciarme que puede ejecutar ese presupuesto de inversión, sea del municipio, del departamento, para solucionar ese problema, que si no hay recursos para eso, por dónde me financio, que me pueda inclusive mostrar, analizar el problema desde lo real, pero también desde lo financiero, con el principio de escasez de recursos. em, Proponer esa solución en términos de política pública que pueda llegar inclusive a convertirse, ojalá, en una realidad. Hay que tener claro que es una política pública, sus características, la población a la que va a impactar, si son jóvenes, mujeres, si es toda la población, preparar bien la sustentación, no llegar a leer, preparar la diapositiva, poder mostrar que son capaces, pues, de formular una buena política pública con sustento financiero, tener claro dónde es el municipio, la población, el problema, cómo afecta, cuáles son las causas, cuánto necesito, de dónde es la fuente de financiación, cuál es el impacto de esa financiación, cuál es el impacto social, si es en Cereté, si es en Cienador o en Cotorra, Montería, justificar lo importante de resolver ese problema, qué pasa si el Estado no interviene, cómo yo puedo mirar esos verbos, qué, para qué, cómo, y poder solucionar, ¿verdad? Haciendo obviamente el análisis de ejecución presupuestal en el sector que yo escoja, tener en cuenta el marco teórico y normativo y todo lo que establece la unidad 3 y 4. Entonces, bueno, la propuesta básicamente es nosotros poder desarrollar la unidad 3 y 4 con calma. Entonces, toda la abrí para ustedes hasta el 20 de noviembre para que tengan tiempo y nos enfoquemos en estos momentos en el TCC para su exposición y sustentación el día sábado. Y voy a ampliar 2 días más la subida del trabajo para que, con base en la sustentación y en la retroalimentación que tengamos, ustedes ese trabajo lo tengan al 100. Es decir, el día lunes, hasta el día lunes lo pueden subir, y que todo lo que conversemos acerca de esa solución, que es en términos reales, lo podamos hacer de la mejor manera. Chicos, con eso creo que podemos tener un poco más claro este final del curso, y quedo atenta a lo que necesiten. Un abrazo.